Hola, buenas tardes. Soy el padre Gabriel, estoy en la parroquia Inmaculada Madre de Dios, en la Arquidiócesis de La Plata, en esta serie de encuentros que estamos teniendo en torno a la semana Laudato Si. Y hoy nos acompaña Carolina Tetamanti, que es docente, es profesora de teología, se desempeña también como coordinadora de pastoral en alguno de los colegios que está trabajando, y es miembro del equipo de Educación para el Amor que trabaja aquí en la Arquidiócesis de La Plata, y además amiga y comadre. ¿eh? Así que Carolina además estudió letras, y desde allí la convoco para que ella nos pueda hablar un poco con respecto al cántico, ¿no? Por eso tenemos aquí a San Francisco. Nos va a hablar de San Francisco, nos va a hablar del cántico, de las criaturas, todo un contexto histórico, ¿no?, que tiene este cántico, toda una situación personal de Francisco cuando lo escribe. Seguramente, Carolina, vas a hacer alusión a cuestiones literarias del texto, cuestiones históricas, influencias bíblicas. Bueno, te dejo para que nos cuentes, ¿no?, qué es este cántico donde está inspirada la encíclica del Papa Francisco. Dale, padre, gracias. Lo primero que por ahí tendríamos que hacer es recordar, ¿no?, el texto, como para que quienes nos están viendo más o menos lo tengan presente, ¿sí? Es un texto que Francisco escribe sobre el final de su vida, un par de años antes de morir, y es un texto que está en un contexto histórico, como bien decías vos, donde hay ciertas reglas literarias presentes, ¿sí? Pero vamos a arrancar primero leyendo el texto para saber de qué estamos hablando, ¿sí? El texto empieza diciendo así: Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, corresponden y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, el cual es día y por el cual nos alumbras. Y él es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy humilde, útil y preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y él es bello y alegre y robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que la soporten en paz, porque por ti, Altísimo, coronados serán. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados aquellos a quienes se encuentren en tu santidad y dadle gracias y servirle con gran humildad. Este texto de Francisco, sí, es un texto interesante desde la literatura, es un texto interesante desde lo religioso, pero particularmente en esta semana Laudato Si es interesante porque de este texto el Papa Francisco toma el principio para nombrar, ¿sí?, la carta encíclica Laudato Si. ¿Sí? Cuando el padre me proponía hablar de esto, me pareció interesante que estaba bueno considerar algunos aspectos que hacen que este texto sea significativo, ¿no? Si me dejas, padre, vamos a compartir pantalla, así podemos ir marcando algunas cositas. A ver. Es un texto, Francisco es un sujeto que cuando encuentra a Dios en su vida hace un cambio rotundo, ¿sí? Y ese cambio rotundo tiene que ver con dejar los lujos, con dejar la riqueza, con dejar su vida familiar cómoda, ¿sí? Y elegir vivir pobremente, ¿sí? Y en esa elección de vivir pobremente, él llama a la hermana pobreza su hermana, precisamente, ¿no? Francisco tiene una capacidad de utilizar la palabra hermano y hermana para nombrar a todo y a todos los que los rodean. Eso va a ser interesante porque al poner al otro como hermano, le está dando un valor muy importante dentro de la creación, ¿no? Entonces podemos decir en un primer término que Francisco con este texto hace de alguna manera una recreación, ¿sí?,
de la creación, obra de Dios, no con afán ególatra, sino con esta intención de mostrar que su visión de la creación, ¿sí?, implica que está bueno dar gracias a Dios, dar gloria a Dios por esas criaturas, por esa creación, ¿sí? Esa es una primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Si lo pienso desde lo literario, es un texto que tiene una relevancia grande porque de alguna manera inaugura la poesía italiana, ¿sí? Hasta la época de Francisco, estamos en la Edad Media, los textos eran producidos en latín, básicamente. Y Francisco elige, en este texto y en casi todo lo que él dicta o escribe, elige usar la lengua vulgar, la lengua de la gente común, la lengua del pueblo. Entonces es como la inauguración, ¿sí?, el estreno de la poesía italiana. Francisco con otro señor que se llamó Jacopone da Todi, ¿sí?, son personajes estudiados fuera de lo religioso desde la literatura, ¿no?, como sujetos que son poetas, ¿no?, que son trovadores de la Edad Media y que con su obra han marcado también un cambio dentro de la literatura. Para la época en que Francisco vive, esta teoría de los 4 elementos, ¿no?, el agua, el fuego, la tierra, el aire, todavía estaba vigente, y Francisco, tomando un poquito esto, hace como una apuesta doble, ¿no? Y él dice, los elementos van a ser 7, ¿sí? Y esos 7 elementos a él le van a permitir centrar en esos 7 la creación entera. Por eso él va a hablar de el sol, ¿sí?, la luna, las estrellas, el viento, el agua, el fuego y la tierra. De alguna manera esos 7 elementos son una extensión de esos 4 elementos clásicos, ¿sí? Otra cosa que puede ser importante tener en cuenta, pensando en esta inauguración de la poesía italiana, es que lo que Francisco produce es lo que se llamó una lauda, ¿sí?, que era una forma literaria bastante común, ¿sí?, Edad Media, Renacimiento, bastante común, y era una construcción que servía para alabar, ¿no?, para resaltar cualidades, en este caso, cualidades en torno a lo religioso, ¿sí? Es una forma bastante importante de lo que era la canción sagrada, la canción religiosa. Vuelvo, era importante que esto estuviera escrito en lengua vernácula, porque eso era una novedad absoluta. Ciertas cosas se nos pierden en el camino. Por ejemplo, aunque esto fue pensado como un cántico, no sabemos cómo era como cántico, porque los códigos más antiguos que se conservan de la historia de Francisco y de su obra tienen, sí, nota de que esto era canción, pero no tienen sus notas anotadas, valga la redundancia. Así que no podemos saber cómo era exactamente, pero probablemente se asemejara a la manera de recitar los salmos o los cantos religiosos, los himnos religiosos de la época. Suposiciones dentro de todo lo que es la documentación franciscana, porque no tenemos esas notas escritas en ningún código que se haya conservado. La ventaja de esto es que permiten infinitas recreaciones, y de hecho las hay, de montones de personas que han elegido musicalizar este texto, ¿no? Quizás sería lindo que pudieran buscar, después de escuchar esto, cómo era ese texto en su lengua original, ¿sí? Porque esa lengua original, que no es el italiano de hoy, le permitía en su sonoridad y en su tonalidad al texto decir algo más, ¿no? La melodía que se mezclaba entre las palabras le permitía al texto decir más que lo que el texto decía. Esto me parece que son como las consideraciones primeras que tenemos que tener en cuenta. Para poder pensar también cómo seguir, es interesante ver que para Francisco este texto le va a permitir, por un lado, pensándolo como alabanza, ¿sí?, ir desde el hombre hacia Dios. Es un canto a la luz, un canto al sol, un canto a todo aquello que hace que haya luz en el día. Pero al mismo tiempo, pensando en que esa idea de cantarle al sol es cantarle a Dios, también puedo pensar que es un canto que lo que hace es ser agradecido con ese Dios. Es un canto de gratitud a Dios por su obra, ¿sí? Francisco tiene una conciencia ecológica, en terminología muy de estos tiempos, que para esa época es maravillosa, porque él es consciente de que todo lo que nos rodea es obra de Dios, y entonces no podemos ni maltratarlo ni descuidarlo, ¿no? Al mismo tiempo, como decíamos hoy, en esta idea de los 4 elementos que se transforman en 7, hay en Francisco una teoría del universo, ¿sí? Hay una postura frente a esa idea de universo. Entonces, Francisco lo que hace es
pararse en esos 4 elementos, que para él son 7, detenerse en esos elementos, y a partir de eso clavar los ojos en el cielo, ¿no? Esta idea de trabajar en el mundo, pero con los ojos puestos en Dios. Francisco tiene plena conciencia de eso, y quizás eso hasta lo podemos ver en la metáfora de cualquier planta creciendo, ¿no? En esto de elevarse hacia Dios, bueno, él tiene esa conciencia, desde la tierra, clavar los ojos en Dios. Es importante en Francisco también pensar que en alguno de sus pensamientos dice cosas como esta que tenemos acá. Todos nosotros somos como ciegos, a quienes Dios ha dado la luz por medio del sol y del fuego. Esto que Francisco lo dijo antes de escribir este texto, también nos da que pensar al respecto del texto, ¿no? Si nosotros somos ciegos, esa luz nos viene de lo alto, nos viene de, en el caso del cántico, del hermano sol, ¿no? Básicamente para Francisco hay 2 verdades que hay que tener claras. La primera es que el mundo es para el hombre, ¿sí? Y la que se desencadena de esa es que el hombre es para Dios. Y a mí esto me hace pensar en que hay una relación directa, como decías vos, padre, hace un rato, con algún texto bíblico, ¿no? Yo puedo pensar esto en perfecta armonía con el texto de la creación. Karina ayer en su exposición hablaba de esto también, ¿no? Entonces es importante ver cómo la creación está presente, la palabra de Dios está presente, y Francisco tiene plena conciencia de lo que esos textos bíblicos dicen. Es importante destacar que Francisco, que perteneció a una familia acaudalada, tuvo la capacidad de formarse y tuvo una mamá muy religiosa que, además de enseñarle al respecto de la música y de la poesía de su tierra, ¿sí?, le enseñó mucho de lo religioso. Así que Francisco es un sujeto que maneja muy bien lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Ahora bien, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Para qué tener en cuenta todo esto? Precisamente para entender que en ese texto hay mucho más que lo que yo puedo leer a simple vista, en una primera lectura, ¿sí? Cosas importantes para tener en cuenta. Ese texto Francisco lo escribe en San Damián. Si recuerdan la historia de Francisco, saben que San Damián fue el lugar en el cual Jesús, desde esa cruz, le dijo: Francisco, andá y repará mi iglesia, ¿no? Entonces, esa realidad de que el texto sea escrito en ese mismo lugar donde él recibió su misión, también lo hace especial, ¿sí? Ese texto Francisco lo escribe enfermo, lo escribe ciego. Francisco tuvo, entre otras muchas enfermedades, ¿sí?, algunas producto de su vida licenciosa antes de encontrar a Dios, y otras propias de haber estado en la guerra, propias de haber padecido frío, de haber padecido hambre. Algunos sostienen que tuvo una malaria en su juventud que nunca se curó. Entonces, todos esos problemas de salud hacían que no le estuviera pasando bien, ¿no? Y eso también va a ser otro detalle importante. Él escribe algo que habla de las maravillas de Dios, pero lo escribe desde el dolor y la tristeza de su enfermedad, con plena conciencia de que a pesar de eso, Dios no lo dejaba solo, Dios no lo abandonaba. Entonces, esta idea de que en San Damián, enfermo, es el lugar en el cual Francisco compone este texto, también lo hace más relevante, ¿no? Otra cosa importante que podemos mencionar es que uno de los biógrafos de Francisco, Tomás de Celano, ¿sí?, relaciona este cántico con otro texto bíblico. Así como decíamos hace un rato que lo podemos pensar con relación al relato de la creación, también lo podemos pensar con el cántico del libro de Daniel, ¿sí?, de los 3 jóvenes que están siendo amenazados de muerte, y que en lugar de ponerse a quejar o ponerse a llorar, lo que hacen es empezar a rezar, ¿no? Y rezar precisamente con un lenguaje bastante parecido al que aparece en el cántico, porque empiezan a alabar a Dios por todas sus criaturas, ¿no? O sea, load y alabad al Señor por el agua, por la lluvia. O sea, hay una idea bíblica bastante fuerte presente en el cántico de Francisco. Esto nos da como un sustento, un pie dentro de la palabra de Dios. Por otro lado, sí, quizás me atreva como a mucho con lo que voy a decir, pero pensando en el lugar en el que Francisco ponía a la hermana pobreza, ¿sí?, hasta podemos pensar que se construye un vínculo entre él y la pobreza tan fuerte, semejante, quizás suene a barbaridad, pero ahora lo explico, semejante a lo que puede ser el vínculo entre un hombre y una mujer en el matrimonio, ¿no? Porque lo que él dice es que hay que alabar a Dios en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, y eso en su vida él lo vivió así, ¿no? O sea, él pasó de una vida rica a una vida pobre, fue capaz de, adelante de toda su ciudad, adelante de todo Asís, desnudarse y darle la ropa a su padre y decirle: ya no soy más tu hijo, mi único padre es Dios, ¿no? Entonces hay una realidad profunda, de unión
unión entre Francisco y la pobreza. Y eso le permite entonces valorar mucho más altamente todos estos elementos de los que él va a hablar, ¿sí? Hay alguna posibilidad de que pensemos que el hombre es un microcosmos, esta idea también era bastante común en ese momento, pero él a ese hombre que es microcosmos lo enmarca en el macrocosmos con todo lo que eso representa. Hay un hermano sol, pero él también es un hermano para ese sol, ¿no? Hay un ida y vuelta en toda la creación, donde cada ser, por insignificante que pueda parecer, para Francisco es importante. Cosas como para tener en cuenta. Interesante, Carolina, interesante esto que decís, que no solamente Francisco considera a las cosas como hermanas, sino que él es hermano para las cosas también. Sí, sí, sí. Es un ida y vuelta, ¿no? No es solamente puesto desde él hacia los demás, sino los demás para con él. Entonces, es capaz de cuidar cada cosita que se encuentra, cada elemento tiene un valor. Bueno, digo, no por nada es el patrono de la ecología, ¿no? Digo, hay en él una actitud de vida que hace que todo sea importante. Y pensando eso, entonces, adentro de este texto que leíamos hace un ratito, ¿sí? Si lo pensamos desde lo literario, también podemos decir que como texto es simple, ¿no? Hay una estructura simple, una estructura clara, bastante transparente, o sea, era bastante común en la Edad Media que hubiera palabras intrincadas, cosas complejas, es bastante simple, ya esto que decíamos hace un rato de que elige escribirlo en una lengua simple frente al latín, que era la lengua académica, no es menor. En el texto original, aparentemente fueron 10 estrofas, ¿sí? Y esas 10 estrofas no eran semejantes, tenían extensiones distintas, ¿sí? Si lo pensamos en lo melódico que ese texto representa al ser recitado en su lengua original, ¿sí? Como decíamos hoy, tiene cierto parecido a la recitación de un salmo, a lo que puede ser el canto de las oraciones religiosas, ¿no? En coro, quizás, en dos voces, bueno, hay bastante de eso en esto. Y básicamente, para Francisco esto era común, así que muy probablemente haya tenido una melodía semejante a esto. Después podemos decir también que es un texto que puede pensarse con un marco, ¿sí? Y de alguna manera algo enmarcado dentro de ese marco. La primera y la última estrofa, de alguna manera, son como el marco del cántico, ¿no? Le dan el carácter de alabanza, por lo que dice, por cómo se construye, le dan el carácter de alabanza. Y es como lo distinto, lo que no dice loado seas, ¿no? Pero básicamente estructuran ese texto, le dan lugar a que ese texto pueda ser entendido, ¿sí? Todas las estrofas de este relato enmarcado, de esta poesía enmarcada, van a comenzar diciendo Laudato Si, que es el nombre de la carta del Papa, ¿no? Y ese Laudato Si es una invitación, básicamente, a los seres de la creación a que se unan a él, en esta relación que decíamos recién, ¿no? Él como hermano, los demás como hermanos para él, unirse en esta oración de alabanza a quien es el creador de todo eso, ¿sí? Por lo tanto, también va a ser importante pensar qué elementos y cómo son nombrados, ¿sí? Si yo vuelvo al texto, puedo ver que esos elementos aparecen en un orden descendente, desde lo más grande, lo que está más alto, hacia lo más pequeño, que está más abajo. Digo, pensando que arriba está Dios y abajo estamos nosotros con la creación, ¿no? Eso Y está además presente en ese en texto. eso que vos decías que había una influencia bíblica, me hacía acordar al Salmo 148, que tiene la misma estructura. Sí, sí, sí. Es muy probable que eso fuera consciente, digamos, que Francisco no es que de casualidad pasó, sino que con plena conciencia y conocimiento de eso probablemente lo haya estructurado de esta forma. Otras cosas importantes para tener en cuenta en este texto, sí, es que en estos tiempos por ahí medios complejos con la cuestión de género, es interesante cómo Francisco utilizó el femenino y el masculino con plena conciencia. Estamos hablando de una cultura medieval donde todo en general iba de la mano de lo masculino. Sin embargo, él en el texto tiene clara diferenciación de lo masculino y lo femenino, y va a enumerar esos elementos como hermano y hermana, hermano sol, hermana luna, hermano fuego, hermana agua. Eso no es un asunto menor, ¿no? Es como bastante fuerte para esa época. Y en ese contexto, otro detalle que es bastante lindo, es que esos elementos nombrados como hermanos, además aparecen con una estructura de familia, ¿sí? Es como si los elementos nombrados primero fueran como los hermanos mayores, ¿sí? Y en esos hermanos mayores aparecieran en medio de ellos los hermanos menores a los que hay que cuidar, ¿sí? Por eso podemos ver que en el medio del texto aparecen nombradas las criaturas más chiquitas, las más pequeñas, esos hermanos que tienen que ser abrazados, cuidados por el sol y por la tierra, ¿no? Es bastante significativo esto. Si yo en el sol puedo pensar en la figura de Dios, pues entonces abrazado entre la tarea de Dios como creador y la tarea del hombre como
el responsable del cuidado de esa creación, ¿no? Además de esto, me parece que es importante hablar de la tonalidad de colores que aparece en el texto. La poesía no es un género que esté muy de moda en estos tiempos, pero para quien le gusta la poesía, sabemos que hay muchos recursos de estilo que favorecen que esa poesía sea más rica. Bueno, en Francisco esto estaba presente, ¿sí? La primera parte del texto está lleno de colores claros, de tonos claros, ¿sí? El sol, la luz, el agua. La última parte se pone más seria y son colores más oscuros, habla de la muerte, ¿no? Eso también va a ser importante. Y acá me parece que es lo más importante del texto que quizás no es tan conocido, ¿no? También yo puedo pensar el texto como un canto del júbilo pascual. Decíamos cuando empezamos que Francisco lo escribe en medio del dolor y la tristeza, ¿no? Lo escribe como en su Viernes Santo. Y sin embargo, en ese Viernes Santo lo que él hace es hablar, ¿sí?, de la alegría que refleja Dios en la creación. Hasta puedo decir de la alegría que refleja Cristo resucitado. Entonces, si yo lo pienso desde acá, pues entonces puede ser pensado como el canto del júbilo pascual, el Viernes Santo de la enfermedad de Francisco frente a la resurrección de esa creación maravillosa que es obra de Dios, ¿sí? Y acá un detalle importante, en realidad en ninguna parte del cántico aparece la palabra Jesús ni Cristo. En realidad, esto es una suposición que los estudiosos de Francisco sostienen, que quizás el hermano Sol no esté representando a otra cosa que no sea Jesucristo, ¿no? También con referencias bíblicas, con maneras en que Jesús aparece nombrado a lo largo de las Escrituras. Y en esto, unas vueltitas de tuerca que por ahí es importante pensar. Además de pensarlo como el cántico pascual, ¿sí? También podemos llegar a pensarlo como un poema místico. Acá quizás los carmelitas nos van a cuestionar algo, ¿no? Porque claro, no va a ser un poema místico propio de un poeta místico al estilo de San Juan de la Cruz, al estilo de Santa Teresa de Jesús, pero en realidad, a pesar de la simpleza del texto, por la profundidad de lo que habla, también algunos estudiosos franciscanos lo pensaron como como un poema místico, ¿no? Como que pone de manifiesto a un Dios que se da a conocer a los hombres y no los abandona. Y además no Otro es detalle difícil importante. entender o imaginar que todo lo que un místico vive y produce, lo produce desde allí mismo, ¿no? Sí, sí, es que es una línea de pensamiento probable, ¿no? O sea, lo puedo llegar a pensar desde ahí. A Francisco no se lo suele relacionar con los místicos, en tanto que él hablaba de que el conocimiento quizás generaba vanagloria y que había que ser más simple, incluso tenía ciertos cuestionamientos al respecto de que sus frailes se formaran, ¿no? Para ser sacerdotes. Él pensaba que tenía que haber solo algunos para que pudieran dispensar los sacramentos, pero bueno, a pesar de esta insistencia de Francisco al respecto de correrse de lo académico, que en muchos de los poetas místicos estuvo presente en la formación, quizás podemos llegar a pensarlo como un poema que tenga este carácter. Otra cosa significativa es que el texto empieza, ¿sí?, con dos palabritas, altísimo, omnipotente, y esas dos palabritas, la palabra 1 y 2 del texto, ¿sí?, son palabras que empiezan con la primera letra de nuestro alfabeto, la A, y con la última, ¿no?, de lo que era el alfabeto griego, la omega, ¿sí? Entonces yo puedo llegar a pensar que esa relación al alfa y omega también está siendo presente, ¿sí?, a Jesús, ¿no?, principio y fin de todo, alfa y omega. Y acá el corolario de esto es que si yo cuento los versos de ese texto, tiene 33 versos, ¿no? Entonces, esos 33 versos quizás me estén hablando en esa referencia clásica a la edad de Jesús. Entonces, todo el texto, si yo lo pudiera observar en su lengua original, este sonido A y este sonido O se repiten bastante comúnmente, como si hubiera un jueguito de sonido. Entonces, en esta realidad algunos dicen que hay como cierto anagrama de Jesucristo por el sonido, ¿no? En la A y en la O y en estos 33 versos, como si eso cerrara que todo el poema, aunque no lo nombra nunca, está hablando básicamente de un Jesús, ¿sí?, que está presente desde el sol a cada una de estas palabras con su sonido y en cuanto a los 33 versos. Me parece que es muy importante por ahí conocer estos detalles, porque entonces tiene más sentido, más significado el entender por qué este documento se tituló
con estas dos palabritas, ¿no? Si yo agarro la carta encíclica, hay una explicación al respecto de que Francisco cantaba diciendo esto, pero digo, a veces conocer estos detalles nos pueden permitir entender que hay bastante significativo en esto, ¿no? Entonces, Laudato Si, esto de alabar a Dios, de darle gloria a Dios desde Francisco de Asís, y que Francisco como Papa tome este documento como referencia para hablar del cuidado de la casa común, me parece que no es un asunto menor, ¿no? Bueno, toda una providencia, además que Francisco, el Papa, haya tomado esta imagen, este personaje, ¿no? Y, y haya impulsado también a la Iglesia a caminar desde ahí. Una riqueza inmensa, ¿no? El texto que nos presentaste, Caro, y, y qué interesante es conocer, bueno, al autor, ¿no? Al autor, conocer más de Francisco a partir de su producción, ¿no? De su texto, de su cántico. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas Gracias a acompañado vos. en, en estos encuentros en torno a la Laudato Si. Interesante, insisto, en esto de conocer la riqueza de un texto que le da origen al nombre de una carta y toda una inspiración al cuidado de nuestra casa común, allí en esta gran inspiración franciscana de todo este papado. Bueno, muchas gracias Gracias a Carolina vos. y nos vamos a encontrar mañana en otro encuentro con otra hermana de aquí de la ciudad de La Plata que nos va a acompañar, ¿no? En este profundizar esta semana de Laudato Si. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego.